Hablar del Jesús histórico es distinto de hablar del Cristo teológico, del Hijo de Dios definido por concilios posteriores o del símbolo espiritual que atravesó siglos de arte y fe. El Jesús histórico es el intento académico de reconstruir, en la medida de lo posible, qué quiso y qué hizo el predicador judío del siglo I que vivió en Galilea bajo ocupación romana. No se trata de negar la fe ni de afirmarla, sino de preguntarse, ¿qué pretendía aquel hombre concreto, en aquel contexto concreto? Si hubiera que condensar su pretensión en una frase, podría formularse así: anunciar la inminencia del reino de Dios y convocar a una transformación radical de la vida personal y comunitaria. Pero esa frase necesita ser desplegada. Y contexto: un mundo bajo tensión. Jesús no aparece en el vacío. Nace y actúa en un territorio sometido al Imperio Romano, con fuerte presión fiscal, desigualdad social marcada y un judaísmo diverso, dividido en corrientes. Fariseos, expertos en la ley, énfasis en pureza ritual y cumplimiento. Saduceos, aristocracia sacerdotal vinculada al templo. Esenios, comunidades separatistas apocalípticas. Celotes, resistencia violenta contra Roma. El judaísmo del siglo I era profundamente escatológico. Muchos esperaban una intervención decisiva de Dios en la historia. El Jesús histórico emerge dentro de ese horizonte. 2. El reino de Dios. Núcleo de su anuncio. Los estudios históricos coinciden en que el tema central de su predicación fue el reino de Dios. No como reino geográfico convencional, sino como soberanía activa de Dios que irrumpiría para restaurar justicia. Cuando Jesús habla del reino, no propone una reforma administrativa del Imperio Romano. Anuncia algo más profundo: un cambio de orden. El reino implica inversión de jerarquías, elevación de los pobres, juicio a los poderosos, restauración de los marginados. Los últimos serán primeros, no es una metáfora poética aislada, es una declaración de inversión estructural. Jesús pretende que la historia no está cerrada bajo Roma ni bajo las élites religiosas. 3. Urgencia escatológica. Muchos investigadores sostienen que Jesús compartía una expectativa apocalíptica: el fin de la era presente estaba cerca. No necesariamente el fin del mundo físico, sino el fin de un orden injusto. La urgencia en sus parábolas, vigilancia, decisión inmediata, cambio radical, sugiere que no predicaba una ética para un sistema estable a largo plazo, sino una preparación para una irrupción divina inminente. El Jesús histórico pretende despertar, sacudir, movilizar. IV. Inclusión de marginados. Una de las acciones más distintivas de Jesús fue su cercanía a personas excluidas. Publicanos, recaudadores, pecadores públicos, enfermos considerados impuros, mujeres con roles marginalizados. Comer con ellos era un gesto político religioso. En una sociedad donde pureza y honor estructuraban el orden social, compartir mesa implicaba reconocimiento. Jesús pretende desactivar fronteras simbólicas. No abole la identidad judía, la reinterpreta desde la misericordia. V. Ética radical. El Sermón del Monte, aunque transmitido por tradiciones posteriores, recoge un núcleo ético coherente con el perfil histórico. Amar al enemigo. Perdonar sin límite. No devolver violencia por violencia. Priorizar intención interna sobre cumplimiento externo. Esto no es mera moral individual, es una ética que, si se universaliza, desestabiliza la lógica del honor, la venganza y la reciprocidad estricta. Jesús pretende que la transformación no sea solo institucional, sino interior. B. Relación con la ley. Jesús no fue un abolicionista de la Torá. Fue un judío practicante. Pero reinterpretó la ley con énfasis en su espíritu antes que en su formalismo. La ley fue hecha para el hombre, expresa una inversión hermenéutica. La norma existe para la vida, no la vida para la norma. Esto lo puso en tensión con sectores religiosos establecidos. Su conflicto principal no fue con Roma, al menos inicialmente, sino con interpretaciones rígidas del orden religioso. 7.
¿Violencia o no violencia? No hay evidencia sólida de que Jesús promoviera insurrección armada. Su mensaje no se alinea con los celotes. La frase, dar al César lo que es del César, sugiere una postura ambigua pero no revolucionaria militarmente. Su reino no se organiza como ejército. El Jesús histórico no parece pretender una toma de poder violenta, sino una transformación desde abajo. 8. El gesto en el templo. La acción de expulsar a los vendedores del templo fue probablemente el detonante de su ejecución. Ese acto no es anecdótico, simboliza crítica al centro religioso económico del sistema. Jesús pretende cuestionar la mediación sacrificial y la corrupción asociada. Es un gesto profético. Y los profetas, en contextos imperiales, son peligrosos. X. Su ejecución. Roma no ejecutaba por herejía religiosa, sino por amenaza política. La crucifixión era castigo para sediciosos. El título, Rey de los Judíos, en la cruz indica que fue percibido como potencial desestabilizador. Probablemente no porque organizara ejército, sino porque su mensaje sobre un reino alternativo podía ser interpretado como desafío simbólico al orden imperial. El Jesús histórico no pretendía necesariamente fundar una religión mundial. Pretendía anunciar algo dentro del judaísmo de su tiempo. Pero su anuncio fue suficientemente perturbador como para ser eliminado. X. ¿Qué no pretendía? Es importante aclarar lo que el consenso académico sugiere que no era su objetivo explícito. No pretendía crear una iglesia institucional global. No formuló un sistema teológico trinitario. No diseñó una estructura clerical. No desarrolló doctrina sistemática. Esas elaboraciones pertenecen al desarrollo posterior del cristianismo. Sí. Entonces, ¿qué pretendía? En síntesis histórica, Jesús parece haber pretendido proclamar que Dios estaba actuando de forma inminente. Llamar a la conversión radical. Reconfigurar relaciones sociales desde la misericordia. Reinterpretar la ley desde el amor. Anunciar inversión de jerarquías. Encarnar simbólicamente el reino en comunidad itinerante. No buscaba reforma burocrática. Buscaba transformación espiritual y social en clave escatológica. 12. La paradoja histórica. Jesús anunció el reino de Dios. Tras su muerte, sus seguidores anunciaron que él era el centro definitivo de ese reino. El predicador se convirtió en objeto de predicación. Pero si volvemos al Jesús histórico, su pretensión parece más sencilla y más radical. Despertar a su pueblo a la convicción de que el orden actual no era definitivo. Que Dios estaba del lado de los marginados. Que la justicia no era ilusión. Que el perdón podía romper ciclos de violencia. 13. La pregunta final. El Jesús histórico no dejó tratado político ni manual institucional. Dejó parábolas. Historias breves que abren mundos. Su pretensión no fue imponer sistema cerrado, sino inaugurar horizonte. Y la pregunta que parece haber puesto en circulación sigue siendo esta. Si el poder actual no es el último, ¿cómo debemos vivir ahora? Ahí se condensa su proyecto histórico. No como fundador imperial. No como estratega militar. No como teólogo sistemático. Sino como predicador judío que anunció que la realidad podía invertirse. Y actuó como si esa inversión ya estuviera comenzando. @cx2gc 2026